¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio, a este programa de reflexión acerca de la palabra de Dios, y que pedirle a Dios de que esta palabra sea edificación para cada uno de nosotros, incluyendo mi vida. La palabra de hoy dice: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Es una interrogación, una pregunta. El texto es Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y dice de esta manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Interesante escritura. Quiero preguntarles algo a cada uno de los que están en estos momentos observando la pantalla, ya sea el computador o celular, no sé, o a lo mejor escuchando. Que levante la mano quien no tiene problemas. Que levante la mano quien no se ha visto angustiado por una situación difícil. Quien no ha clamado a Dios desde el fondo de su corazón, diciendo: Señor, por favor, ayúdame. Bueno, no seremos los primeros, pues desde que el ser humano existe como tal, se ha visto enfrentado a situaciones dramáticas que parecieran tan grandes como una tormenta, a la cual buscamos desesperadamente una solución. Especialmente ahora, hay muchas familias que ven con desesperación cómo sus recursos económicos van disminuyendo, mientras el confinamiento decretado por los gobiernos debido al COVID les impide trabajar. Además de eso, tenemos a empleadores que no se han portado a la altura necesaria para apoyarlos, ni los gobiernos ofrecen medidas satisfactorias para ayudar a los hogares en esta situación. También pensemos en aquellas familias que han perdido a uno o más integrantes a causa de la pandemia. Sabemos de casos en que han perdido abuelo, abuela, papá, mamá, por causa de la pandemia, y en un tiempo tan breve, tan corto, en cosa de semanas o dentro de la misma semana incluso. Se han visto de repente esas familias diezmadas a causa del virus. Aquellos que han sido impactados por el violento actuar de la delincuencia, o aquellos que han visto afectada su salud debido al largo encierro, ya sea tipos de depresiones, de enfermedades a la piel, producto de la ansiedad, etc. Entonces viene la desesperación y buscamos respuestas que muchas veces no llegan. Es como entrar en un callejón que a medida que avanzamos se va estrechando cada vez más hasta que no podemos avanzar. Es entonces que nos queda un solo camino: mirar hacia arriba. Es interesante ver la actitud de los discípulos frente a lo que estaban viviendo. Unas horas antes, un escriba le había dicho a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y quizás los discípulos lo miraron burlonamente. Ellos eran quienes seguían al Señor a todas partes. Y no se vuelve a mencionar a este escriba en ninguna parte más. Entonces ellos subieron confiadamente a la barca, pero su confianza estaba puesta en sus capacidades y experiencia como pescadores, navegantes. Por lo que tomaron rápidamente el control de la nave mientras su maestro se acostó a dormir.
Pero entonces vino lo que no esperaban. Una fuerte tormenta se desató y los expertos marineros no supieron qué hacer. El problema sobrepasaba sus capacidades, al punto que se sintieron derrotados y asustados. El pánico cundió entre ellos y despertaron a Jesús, quien no estaba impresionado por lo que ocurría. La palabra que usa Mateo al referirse a la tempestad es seismos o seismos, de la cual viene la palabra sismo. Nosotros, sobre todo especialmente los chilenos, sabemos lo que es un sismo. Grado 7, por lo menos, y 8.8. Y significa movimiento. La palabra seismo significa movimiento sacudidor, en el sentido, como dijimos, de un terremoto. Y la tempestad era megas. Dice una tempestad muy grande. La palabra que usa ahí es megas, que equivale a algo agrandado 1.000.000 de veces. Es decir, era una tormenta muy fuerte, cuya consecuencia lógica era la destrucción de la pequeña embarcación y la muerte de toda la tripulación. Pero quien iba en la embarcación tenía el poder de detener la tormenta. Cuando los discípulos se dieron cuenta que la situación era gravísima y de muerte segura, entonces pensaron en aquel que tranquilamente dormía en la parte de atrás de la barca. La profundidad de su sueño no era tanto por lo cansado que estaba, aunque sí estaba muy cansado. Pero a pesar de las violentas sacudidas por el embate de las olas, o los gritos desesperados del resto de la tripulación, lo habrían despertado. Su dormir tranquilo descansaba en su fe y confianza absoluta en su Padre. Los marineros fueron entonces a despertarlo, ya que la situación era grave y tal vez les molestó la tranquila actitud del dormilón mientras ellos luchaban con la tormenta. El Evangelio de Marcos nos muestra que cuando lo despertaron, lo hicieron con un reproche por su calma en la situación, diciéndole: ¿no te das cuenta que vamos a morir? Entonces ocurrieron dos cosas. Primero, Jesús les reprende por su falta de fe. Y luego se puso de pie y reprendió a los vientos y al mar, los que obedecieron mucho más rápido de lo que lo hacemos nosotros. Entonces los 12 empapados hombres quedaron boquiabiertos, maravillados y temerosos por lo que presenciaron. A pesar de haber visto grandes milagros, no habían tomado el peso de quién era su maestro. Pero esto superaba con mucho sus expectativas. Y la expresión que usaron demuestra lo profundamente impresionados que quedaron ante tamaño milagro. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que hasta el viento y el mar? No se está refiriendo al mar, al océano, al mar Mediterráneo. Se está refiriendo a un lago que es grande, es bastante grande el lago, y tiene la particularidad de que la forma geográfica que tiene, o donde se encuentra, cuando el viento de otoño, de invierno, entra por cierta parte de las montañas de alrededor, se levantan tormentas que pueden ser en minutos. No son pronosticadas. Puede ir alguien navegando y en la mitad del inmenso lago comienza una tormenta y puede ser muy peligroso. Entonces era de temer lo que estaban viviendo. ¿No te das cuenta que vamos a morir? Y por eso ellos decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora llevémoslo al punto de vista nuestro. ¿Por qué fracasamos? Nuestra barca se llena de agua.
las olas de 3 o 4 metros se levantan y nos golpean con una fuerza brutal. Las tablas de nuestra pequeña embarcación no pueden resistir ese martillazo constante mientras el fiero viento nos impide mantenernos en pie. Pero la pregunta de Jesús golpea firme en nuestros oídos y en nuestra mente. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Las palabras poca fe en griego es oligopistos, que significa falta de confianza. Y la palabra teméis es deilos, que también puede traducirse como cobarde. Esto demuestra que la fe requiere valentía. Confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida. Entonces, nuestra firme confianza en la voluntad de Dios traerá sobre nosotros la paz del Señor Jesucristo aún en medio de las peores situaciones. Como cristianos, todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, las cuales amenazarán destruirnos. Si alguien le dijo, cree en Jesús y tus problemas terminarán, estaba muy equivocado. No le estaba diciendo la verdad. Por el contrario, vamos a seguir teniendo dificultades. La diferencia es que ahora tenemos una esperanza. Dios nos da una esperanza dentro de estas dificultades. Ahora va a depender de nuestra fe para asumir esa confianza, para asumir esa esperanza. Nuestra confianza debe ser firme. Nuestra fe debe prevalecer, creyendo que estamos en las manos de Dios y que su voluntad siempre será la mejor. Pablo dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién puede con una sola palabra ejercer este poder tan extraordinario? Sin duda solamente Dios puede hacerlo. Y Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él no hizo el milagro para demostrar su poder o su divinidad, sino para enseñarles a sus discípulos que está con nosotros en las tempestades de la vida y que podemos confiar en Él. La vida es como una barca. En la vida enfrentaremos muchas tormentas, pero también al final de cada tormenta nos espera un nuevo amanecer. Lo importante es asegurarnos de que Jesús esté en nuestra barca. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Que el Señor nos siga bendiciendo y que podamos aprender cada día más de su palabra.